Hola, ¿qué tal? Bienvenidos quienes se siguen integrando. Veo que se siguen integrando a la sala de Zoom y también pues las personas que nos miran en la retransmisión. La retransmisión para este taller va a ser a las 5 de la tarde, hora Ciudad de México. Nos vamos a estar conectando durante estos 3 días, lunes, martes y miércoles a las 11 de la mañana, hora Ciudad de México. Y para los que lo vayan a ver en retransmisión, pues a las 5 de la tarde, hora Ciudad de México, para que ustedes tengan estos dos horarios y puedan ver las clases de manera gratuita. Recuerden que el taller es completamente gratuito, las 3 sesiones son para ustedes, son gratuitas, solamente tienen que conectarse ya sea en vivo o ya sea en retransmisión. Las sesiones en retransmisión no se quedan de manera permanente, así que traten de verlo a la hora señalada para que después no, pues el video se pone como privado y ya no está disponible, así que pues simplemente traten de entrar en los horarios. Y pues donde nos pueden encontrar, tanto en Facebook como en Instagram, nos encuentran como @icadi, tanto en Facebook como en Instagram, ahí ustedes van a poder encontrar sobre todo los calendarios y los talleres que están próximos a iniciar. El calendario del mes de febrero, pues hoy estamos iniciando precisamente aperturando el mes con este taller. Y en la página de Facebook, también de Instagram, pero siempre, bueno, si tienen más interacción con Facebook, porque, porque en Facebook ustedes pueden interactuar con los enlaces de inscripción. En Instagram tienen que ir al perfil, ¿sí? No en el post no están habilitados los enlaces en Instagram, entonces tienen que ir al perfil, como ven acá, y ahí en el perfil pues ustedes van a encontrar lo que es el enlace para que puedan ir a ver el calendario, ¿sale? Y pues algo muy importante es que nos sigan, ¿sí? Nos etiqueten a través de sus historias de publicaciones y también que interactúen en nuestras publicaciones, que nos den pues su opinión de cada uno de los talleres que ustedes toman, qué talleres les gustaría que podríamos abarcar sobre todo, y recuerden que en el área de desarrollo infantil es muy importante aclarar esto. Nosotros estamos enfocados en esta área, en temas de psicología, psicopedagogía, también temas de pedagogía, para que estén muy atentos a los próximos temas que vamos a tener. Algo muy importante también y no se nos puede pues faltar en cada una de las sesiones, incluso en los avisos que les mandamos ahí en los grupos, es que no hacemos llamadas directas, no mandamos mensaje de manera directa, ¿sí? Toda la información se maneja a través del grupo, ya sea de Facebook o ya sea de Telefacebook, ya sea de WhatsApp o ya sea de Telegram, o en nuestras páginas de Facebook si es algún aviso importante, o darles a conocer sobre todo los cursos. No lo hacemos por llamada, no mandamos mensaje. Si ustedes tienen alguna duda, como se habrán dado cuenta, los grupos están cerrados, pueden mandarnos a nosotros mensaje directo y con mucho gusto les vamos respondiendo cada una de las dudas que ustedes tengan referente a cuestiones administrativas, si desean conocer los calendarios. Estamos en la parte de los grupos, ustedes se van a descripción, en la descripción van a encontrar los administradores del grupo. Solamente los que tienen pues el de administrador, ustedes pueden mandarnos mensaje y con mucho gusto les vamos dando respuesta. De esta manera pues evitamos algún tipo de fraude o de estafa que pues cada vez es más usual este tipo de situaciones. Ojalá ya WhatsApp haga algún tipo de actualización donde sus números pues realmente no aparezcan, mejor dicho, ¿verdad? Pero pues mientras todavía esto no esté, porque esto es del sistema o de la aplicación, nosotros tratamos de que de esta manera ustedes no sean víctimas de algún tipo de estafa. Y también para aquellas personas que vayan a adquirir su constancia. El taller es gratuito, como les comenté, no tiene ningún costo que ustedes estén en las sesiones en vivo o en las sesiones en retransmisión.
Para aquellas personas que vayan a requerir o a necesitar la constancia, esta tiene un costo administrativo o un costo de recuperación de solo 270 pesos mexicanos, el cual la constancia ustedes la pueden adquirir una vez que nosotros les compartimos la información, métodos de pago y pasos a seguir, ya la pueden ir solicitando, que eso va a ser ahorita que finalice esta sesión. Ahí en el grupo se va a compartir la información de manera detallada. Pueden hacerlo finalizando el taller o como fecha límite el día martes 10 de febrero. Ya es como que la fecha límite para que ustedes puedan solicitar su constancia. La constancia cuenta con código QR y un valor curricular de 12 horas. Para aquellas personas que vayan a estar adquiriendo su constancia, también les va a estar llegando las grabaciones del taller, les va a estar llegando la presentación de la ponente y una carpeta de archivos adicionales relacionados al tema del taller, obviamente, ¿verdad? Entonces son 270 pesos mexicanos o equivalentes a 16 dólares americanos para aquellas personas que pues son del extranjero o fuera de México, mejor dicho, y se les hace mejor la conversión. Los métodos de pago son tanto para México como para fuera de México. Ahí en el grupo les vamos a compartir la información de manera detallada y también comentarles que para aquellos que vayan haciendo el pago de su constancia durante estos días, lunes, martes, miércoles, la constancia ya les llega también de manera anticipada el día viernes. Para aquellos que vayan realizando su pago, pues ya les estará llegando conforme a las fechas. Todas maneras, les recuerdo, tienen hasta el día martes 10 de febrero. Listo. Pues bueno, vamos a iniciar ya con la clase. Pues simplemente unos pequeños avisos. La clase tiene una duración de 1 hora y media, sí, aproximadamente. Los micrófonos, el chat, pues bueno, si hay algún, actividad que vaya a hacer la maestra. Tomen en cuenta, por favor, que el chat es solamente para alguna actividad, porque al final de la sesión va a haber un breve espacio de preguntas y respuestas, o si la ponente pues les dice, tienen alguna duda, pueden usar este espacio. Les recomiendo que mientras esté dando la clase, pues no vayan poniendo preguntas, porque esto luego la satura y a veces lo que pasa es que sus preguntas se van quedando arriba, o también para las personas, sobre todo que están en celular o en su tableta, pues las notificaciones emergentes son un poquito molestas en la presentación. Pero bueno, conforme vaya dándose la clase, ustedes pueden hacer uso de estas herramientas. Y listo, pues bienvenida, maestra Fernanda. Ya estamos iniciando el año y la tenemos otra vez con nosotros. Es un gusto poder colaborar o seguir colaborando con usted. Ella es la maestra María Fernanda Andrade Alcázar. Ya estuvo con nosotros en el año pasado, a finales del año, los meses, sí, finales del año pasado. Quienes estuvieron con ella, pues ya conocerán un poquito de cómo trabaja, y los que son nuevos, pues bienvenidos también quienes son nuevos en ICADI. Ella es licenciada en Ciencias de la Familia y certificada como educadora emocional. Cuenta con más de 6 años de experiencia acompañando a familias a través de talleres, asesorías y espacios de formación, especialmente dirigidos a mamás, familias y procesos de crianza. Su trabajo se caracteriza por un enfoque humano y cercano inspirado en su propia historia como mamá de 3 pequeños, experiencia que considera su más grande escuela y motor para seguir aprendiendo y compartiendo. Apasionada por la maternidad, la crianza y la inteligencia emocional, su misión es brindar herramientas prácticas y emocionales que fortalezcan los vínculos familiares, fomenten la comunicación afectiva y promuevan el desarrollo integral del niño y niñas. Voy a dejar de compartir para ya darle a la maestra el coanfitrión y así pueda tener acceso completo a esta sala. Listo, maestra. Creo que ya está. Ya tiene el coanfitrión. Sí, creo que sí. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, voy a compartirles la presentación, déjenme lo acomodo. Mientras nos vamos saludando, alguien por ahí nos puso que ya nos saludó, ¿verdad? De que nos le daba gusto verlos. La verdad, a mí me gusta mucho ver sus caras en las cámaras. Primero, yo los invito a encenderlas si es algo que se puede hacer. Y también que escriban por mensajito. Me gusta mucho escuchar, como que ir viendo esa interacción
aunque a veces pues se nos pasan los mensajes y generalmente damos un tiempo al final de cada sesión para hacer preguntas. Pero si durante la explicación quieren hacer un comentario, sin problema pónganlo, ¿sale, vale? Hoy vamos a hablar de cómo se pueden utilizar los cuentos y los títeres en el acompañamiento que damos con niños pequeños. De hecho, el último día les voy a hablar un poquito de cómo utilizarlo con familias y adultos, porque no es una herramienta exclusiva para niños, que es mayormente utilizada en niños, pero se puede utilizar para muchos fines. Espero que les resulte de mucho interés y ahorita les cuento un poquito sobre cómo vamos a trabajar. Por ahí pónganlo si se escucha bien, por favor. Me dijeron que escuchan como doble. Yo voy a hacer un test de mi micrófono y por ahí me escucho. No, dice Zoom que no. No me dejó hacerlo. Pero bueno, me ponen por mensajitos, ¿sale? ¿Vale? Antes de comenzar, quisiera que me contaran un poquito. El curso pasado que compartí aquí en ICADI fue de terapia de juego. Y esta información me recuerda un poquito a eso que platicamos cuando hablamos de terapia de juego. Pero porque está más enfocado en cuentos y títeres. Entonces, de repente vamos a hablar un poquito de juego y juguetes y de cómo es terapia de juego, ¿sale, vale? Entonces, se escucha bien. Qué bien, perfecto, muy bien. Pues aprovechando que me están escribiendo por mensajito, que están utilizando el chat, pongan ahí, por favor, cuál era su juego o su juguete favorito cuando eran ustedes pequeños. Si les gustaban las Barbies, si jugaban con personajes de una película en específico, los dinosaurios, los carritos, los tanques y soldados, ¿con qué era con lo que jugaban cuando ustedes estaban chiquitos? Esa es la pregunta. Legos, a muchos niños les gustan los de construcción, ¿verdad? Uy, la comidita con lobo y plantas, qué gran juego. Peluches, muñecas, Dora la exploradora, Transformes y un osito que se pinta con marcadores. Pónganme también si tenían uno en especial que era su favorito. En este curso, pues vamos a aprender muchas cosas, pero a mí me gustaría que ustedes se pusieran a jugar un ratito, porque es muy difícil transmitirle a otra persona cómo jugar con los niños o cómo contarle cuentos a los niños cuando no estamos inmersos en este mundo. Entonces, también espero que sea un poquito vivencial para ustedes, por eso les voy a hacer este tipo de preguntas. Escondidas, cocinita. Recreaba las pelis de Frozen, o sea que tú eres muy joven, como que las pelis de Frozen se acaban de salir. Encantados, escondidos, a la maestra. Ya empezamos con algunos juegos de roles, ¿ya vieron? La tiendita, la maestra, la cocinita. Y la casa de muñecas. Comida con plantas. Qué bueno que me están poniendo juguetes no tan sofisticados, ¿ya vieron? O sea, las Barbies, pues sí, es una marca de juguetes. Pero las plantas y el lodito es algo con lo que cualquiera puede jugar. Muñecas de trapo. Muy bien. Mira, que hay una maestra que de chiquita jugaba a la maestra. Muy bien, muchísimas gracias. Los voy leyendo. A continuación les pongo unas fotografías. Esto es un artista que tiene una colección de fotografías de niños con sus juguetes. Entonces me gustaría que los viéramos sin ningún objetivo en especial. No es para que diagnostiquen, ni siquiera piensen en intervenciones, solamente como para que reflexionemos cómo el mundo del juego de los niños es tan interesante y tan diferente, y cómo nos podemos imaginar cómo son, lo que les gusta, su personalidad, a lo mejor un poquito de su contexto, solamente con ver cómo es su mundo de juegos. Y que al final esto es algo que vamos a tener que poner en práctica porque yo puedo diseñar cuentos, puedo preparar títeres, pero al final tengo que adaptarme a lo que a los niños les gusta. Lo bueno es que a todos les gusta jugar, a todos los humanos, el juego es algo muy humano, pero tengo que pensar un poquito en lo que ellos son, en lo que les gusta. Imagínense, ahorita que pasemos a imágenes diferentes,
A lo mejor hay niños de contextos en los que casi no se juega Barbies. Yo me acuerdo que tenía una amiga chiquita y sus papás no la dejaban jugar Barbies. Entonces, si yo no considero esa información, pues luego les voy a poner a los niños juegos que a lo mejor ellos no están familiarizados con eso. Entonces, mira, aquí vemos algo diferente, parecido a los que decían que jugaban a la cocinita, a construir. Obviamente todo está influido por la cultura, ¿no? Por el lugar en el que vivimos. Yo creo que son diferentes los juegos que se hacen en Latinoamérica que en Norteamérica o en países de Occidente, de Oriente, perdón. Y vemos variedad de colecciones, unas más grandes que se ven más caras, otras más sencillas, más pequeñitas. Este me llamó mucho la atención por los disfraces, ¿ya vieron? Al final les digo que no solo los niños, sino todos los seres humanos en general tenemos esta necesidad de proyectarnos cuando estamos jugando, de animar las cosas con las que estamos jugando. Yo creo que a ningún niño le decimos, tienes que ponerle voz a este juguete. Ellos solitos ya saben qué es lo que tienen que hacer con el juguete, ¿no? Le tienen que dar vida, lo tienen que mover, lo tienen que hacer entrar en situaciones. Creo que tengo dos más para ustedes. Creo que se pasó la anterior, ahí está. Esta que es cocinita, casita, bebés. Y la última que me llamó mucho la atención, porque son objetos que no parecen típicamente juguetes, ¿verdad? Como lo que decíamos del lobo. No es algo que compras en la juguetería, pero es algo con lo que a muchos niños les gusta jugar. A ellos no les da vergüenza divertirse de esa forma, dice por ahí. Y que hoy en día solo quieren puro celular. No lo sé. Obviamente estamos en un contexto, en un tiempo en el que sí estamos teniendo problemas de uso de pantallas, pero yo he jugado con muchísimos niños y aunque el juego ha cambiado a través del tiempo, sí les gusta jugar. A lo mejor son juegos diferentes o a lo mejor no tienen oportunidades de jugar, pero yo creo que sí les gusta jugar y que sería muy bueno que siguieran jugando. A lo mejor aquí hay algunas personas que no son específicamente terapeutas, pero que trabajan con niños o que tienen niños o que son maestros y espero que el curso también les sirva para eso, como para entender la importancia que tiene jugar, leer, imaginar con los niños, independientemente de que sea en el consultorio o fuera del consultorio. Fíjense que yo no quería que se animara así la presentación, a ver si no nos mareamos. Se puso solito ese efecto. Mira, aunque no parezca, el tipo de aplicaciones que juegan en el celular tiene mucho de creación y de avatars. Entonces, pues sí, están jugando, pero de maneras diferentes, ¿no? También podría ser algo interesante meternos a su mundo de juego, preguntarles, ¿no? Saber qué es lo que está pasando. Por ahí se nos rayó la pantalla, déjenme desactivar eso. Creo que no se puede. Pero bueno, con cuidado para que no nos desacomoden a los demás. Fíjense lo que voy a hacer, la voy a descargar porque no me gusta que se esté moviendo a cada rato. Mientras les cuento un poquito de lo que va a tratar el taller, pero aprovechando esta interacción que estamos teniendo, escríbanme qué es lo que les gustaría aprender. ¿Quieren aprender técnicas? ¿Quieren saber cómo se comienza a utilizar esto de los títeres? Si se puede usar para todos los casos, si se puede utilizar con adolescentes o en terapia en línea, cuáles son esas inquietudes con las que ustedes se decidieron inscribir a este curso. Sirve que yo veo si el contenido que prepare va más o menos en ese sentido o es un poquito diferente y lo tengo que ajustar. Técnicas para niños y adolescentes. Técnicas, ok. Y pues en el ámbito terapéutico, ¿verdad? En sesiones. Sí estamos enfocados en esta ocasión en el consultorio, pero al final les puse algunas ideas para trabajar en el aula, como si fueran
maestros o hacen intervenciones en la escuela, también les puse esa parte. ¿Cómo comenzar la clase? ¿Cómo diferenciar cuando ya pasó el límite? No sé si es ese límite al que se refiere nuestro compañero, pero puede pasar cuando estamos haciendo este tipo de actividades que los niños piensen que solo estamos jugando o quieran pasarse toda la sesión jugando o no entiendan que tiene un objetivo lo que estamos haciendo. Y entonces nos ponemos como, ay, es que si me vuelvo a poner a jugar con él, pues la sesión se me va a descontrolar, ¿no? Me imagino que puede ser ese límite. ¿Cómo hacerle con esto de que se están aburriendo muy rápido, que es otra realidad? Con niños con autismo y en línea, ¿ok? Abandono de padre. Fíjense que es una técnica que se utiliza mucho con cambios familiares como separaciones o duelos. A lo mejor podríamos trabajar también con algo de ausencia de alguno de los padres. Saber cómo utilizarla en cada situación, con niños con neurodivergencia, duelo y títeres básicos, como que cuál sería el material básico que necesito para comenzar. Cuando mi rol de terapeuta se va diluyendo y termino siendo solo compañero de juego. Muy bien, creo que sí vamos un poquito por ahí. Miren, hoy vamos a ver los títeres y los cuentos como recurso terapéutico, cuál es el rol del terapeuta, cómo elegir nuestros materiales, aunque esto es un poquito amplio, porque cuentos existen muchísimos. En otros cursos que he dado les doy una lista de material básico y una lista de material complementario, pero en este está un poquito complicado porque existen muchísimos. Pero les voy a dar unas ideas sobre cómo seleccionar un buen material y cómo pueden ustedes adaptar sus propios materiales, cómo los pueden crear incluso junto con los niños y cómo no utilizarlos. ¿Cuál sería un error al utilizar este tipo de cosas? Bien, pues empecemos. Sí, creo que no lo puedo hacer más. Bueno, lo voy a dejar así. Entonces, los títeres y cuentos se incorporan como lenguaje simbólico. Ahorita que estábamos hablando de juegos, nos damos cuenta cómo los niños utilizan el juego para muchísimas cosas. Para procesar lo que les está pasando, para comunicar algo que están sintiendo, para expresarse mejor. Y todos podemos darnos cuenta de ese potencial que tiene el juego en la vida de los niños y de los humanos en general. Entonces, lo que hacemos cuando incorporamos este tipo de recursos en la terapia es utilizarlos, como dije, como un recurso, aprovechar su potencial de expresión y de simbolismo y los utilizamos conforme nuestros objetivos terapéuticos. Entonces son como estos mediadores entre el mundo interno del niño y del terapeuta, nos ayudan a conocerlo más, a que se exprese mejor, a que entienda algunas cosas, pero tiene una diferencia, ¿no? Utilizarlo como jugar, como estábamos diciendo, jugar con los niños, que hacer terapia con títeres y con cuentos. Esto, bueno, tiene muchísimas ventajas, los niños se expresan mejor, te puede ayudar a generar mejor rapport con ellos, a que se sientan más a gusto contigo. Si les cuesta mucho trabajo decir o identificar ciertas cosas a través de estos juguetes, lo pueden hacer. No lo sienten tan invasivo cuando llegan contigo y empiezas a jugar o cuando cuentas un cuento sobre el duelo, es diferente que cuando llegas cuando empiezas a hablar con él sobre eso directamente, ¿no? Puede que tenga un poquito menos de resistencia si lo haces a través de un cuento. También nos ayuda a regularnos. Muchas maestras están incorporando estas técnicas en sus clases al inicio de las jornadas o en algún momento en el que los niños están peleando mucho o que hay un problema de bullying en la escuela porque los ayuda a entender más cosas y a estar más regulados y a hacer estos procesos de insight, ¿verdad? De entender qué es lo que está sucediendo. Les puse a lo largo de la presentación estos pequeños resúmenes como para que quede un poquito más claro, como si fueran títeres, los conceptos.
y les estuvieran hablando. Entonces, partimos de la idea de que cuando los niños juegan, pueden hacer muchas cosas. Pueden expresarse, entender, interiorizar. Entonces, utilizar los títeres y los cuentos es aprovechar todo este potencial y dirigirlos en nuestro proceso terapéutico. Los cuentos y los títeres son un recurso, no son una actividad bonita, no es simplemente jugar, aunque jugar de por sí ya es algo muy importante y muy valioso, no es una actividad sin profundidad, es una actividad muy profunda, pero bueno, los títeres y los cuentos nos ayudan a abrir como este espacio seguro para que los niños se expresen y representen lo que les está pasando o entiendan lo que les está pasando. Entonces es importante distinguir que podemos hacer juego recreativo, podemos utilizar los títeres y los cuentos de manera recreativa por el simple placer de leer un cuento y lo podemos utilizar de manera terapéutica. Entonces es importante distinguir las dos cosas. Cuando yo le leo un cuento a mis hijos, no tengo ningún objetivo terapéutico para ellos. Simplemente queremos divertirnos, queremos entretenernos. A lo mejor yo les puedo poner un cuento sobre portarse bien porque andan siendo muy poco cooperativos, pero no es como tal un objetivo terapéutico. Cuando voy a utilizarlos en el consultorio es muy importante que yo haga un encuadre, que les explique a los niños qué es lo que va a pasar, que les explique que vamos a hacer ciertas actividades, que hay unas reglas, entonces es muy importante como enmarcar lo que va a suceder. Y cuando estoy simplemente leyendo en mi aula, no necesito a lo mejor hacer este encuadre. El material se elige con intención. Cuando yo lo estoy abordando en mi consultorio, pienso en qué recursos serán apropiados para qué niños, los reviso con anterioridad, puedo incluso planear algunas preguntas y si estoy jugando con mis sobrinos, puedo ponerme a jugar a los títeres sin ninguna planeación, ¿no? Es una actividad, como les dije, muy planeada, entonces requiere que estemos atentos, observando, registrando, que le demos seguimiento. Y bueno, eso es algo que no pasa cuando los utilizamos de manera recreativa. Y el foco, ¿no? El objetivo cuando leemos cuentos para entretenernos es jugar, entretenernos simplemente. Y cuando los utilizamos en el consultorio es aprender, es el proceso, es los significados o las habilidades que quiero trabajar con los niños. Por ahí preguntaron un poquito del rol del terapeuta, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando estamos utilizando estos recursos? Nuestro rol es de acompañantes, de guía. Nos podemos poner más libres y dejar que los niños elijan los recursos o que cuenten los cuentos o que cambien los finales, porque al final también cuando pasa eso, aprendemos, ¿no? Cómo es el niño, le gusta el control, tiene creatividad, tiene necesidad de trabajar en un cierto tema en específico. En un momento le leí a una niña un cuento sobre su familia. Era un cuento como sobre las casas. Y ese cuento a mí me ayuda a introducir temas de familia. Pero ella me dijo, no, mira, no lo leas así, léelo como yo lo leo. Es que yo nada más le hago así y me invento la historia. Y yo, ok, a ver, enséñame cómo tú lo lees. Y empezó a leerlo y a la hora de que lo iba leyendo sacaba temas de repente violentos. Por ejemplo, decía, y entonces se murió y se lo llevaron a no sé dónde. Y luego ella se puso muy triste. No eran temas violentos, pero era como mucha tragedia. Y ni siquiera era un cuento trágico, no parecía ningún personaje que se despedía ni nada, pero era la inclinación que la niña solita tenía. Entonces, ofrecerle un poquito de libertad en esa sesión me ayudó pues a saber qué eran las inquietudes que tenía, o a lo mejor qué tipo de cosas platicaban delante de ella en su casa, ¿no? A lo mejor habían estado platicando sobre pérdidas o sobre secuestros, sobre algún accidente, y pues la niña traía ese tema ahí latente, y dejarla que lo leyera de la forma en la que ella quería, pues me ayudó. Aunque esto tiene un cierto riesguito, ¿no? Que es nos pasemos la sesión sin objetivo, que el niño entienda como que es solo un juego o que después ya no quiera colaborar, ¿no? Porque
A lo mejor las primeras sesiones lo dejamos jugar muy libremente y después cuando le queremos poner una actividad más estructurada, dice, ay, no, ya no quiero hacer eso, mejor quiero hacer lo que hicimos el otro día. No, quiero pintar. No, quiero jugar con tus monitos. ¿Dónde están? ¿Por qué no los sacaste? Ese es el riesgo de ofrecer demasiada libertad. Ahora tenemos otro riesgo, que es cuando nos ponemos muy rígidos y muy directivos y queremos controlar toda la actividad o guiar demasiado el proceso o la interpretación a la que va a llegar el niño. Entonces esto se vuelve pues más poco espontáneo, ya no es tan como tan real la, la reacción del niño o los temas de los que nos va a hablar porque siente que estamos sesgando un poquito la actividad hacia ciertos temas. Puede limitarlo o inhibirlo, como que ya no quiera participar o que no se muestre como realmente es, que no sea tan honesto. Puede sentirlo como un regaño. Nosotros hacemos un cuento sobre un niño unos títeres, sobre un niño que no obedece y como no obedece, lo corren de la escuela. Y ese es el primer tema que tocamos, ¿no? Y empezamos a decir, pues es que fue culpa del niño, porque no obedecía y entonces lo corrieron de la escuela. Pues el niño puede sentir que lo estamos simplemente regañando, ¿no? No está entendiendo cuál es la importancia de seguir las reglas o de mantener el orden o de que las autoridades están ahí para cuidarnos. Simplemente está entendiendo el castigo. Entonces, ese más o menos es el equilibrio al que tenemos que llegar, entre ofrecer un poquito de libertad, pero también dirigir un poquito el proceso y hacernos cargo de lo que va a ir pasando. Retomando con el rol del terapeuta, pues hay que respetar los ritmos del niño, hay que recordar el encuadre y sobre todo sostener este espacio emocional, porque pareciera, como les digo, una actividad muy sencilla, muy inocente, pero si vamos a hablar de familia o de conducta o de emociones, pues puede que el niño traiga ahí un problemita o una emoción muy fuerte y yo tengo que saber cómo acompañarlo, ¿no? ¿Qué tal que se pone a llorar o qué tal que se frustra y empieza a lanzar cosas de dentro de nuestro consultorio? Yo tengo que saber cómo sostener ese espacio seguro, dependiendo pues de mi alcance y de los temas que vamos a tocar o de la personalidad del niño. Intervenir de forma mínima y significativa, o sea, sí intervenimos, pero sobre todo escuchamos, vemos, observamos y cuando vamos a hacer una intervención es algo bien pensado, sin juicios y conforme al objetivo con el que estamos trabajando. Y traducir lo simbólico a objetivos terapéuticos claros. Muchas veces esa es la habilidad, ¿no? O sea, si yo veo que está siendo de repente agresivo o que en su lenguaje hay muchas cosas sobre maltratar, sobre ganar, sobre tener poder, pues lo anoto como que es un niño que tiene necesidad de poder o que entiende que el poder o el más importante es el que somete a los demás. O si yo estoy viendo que le cuesta mucho trabajo, que va de los temas de emociones, que casi no dice sobre cómo se sienten los personajes o que no prefiere ciertos cuentos, pues puedo hablar de que es un niño que le cuesta trabajo identificar sus emociones o que siente que mostrarse vulnerable o triste lo hace inferior o como que es algo que no debería de hacer, ¿no? Como de que no debemos de hablar de eso o no debemos de mostrarnos débiles. Entonces, de nuevo, ¿qué hace? Observar, sostener, confiar en la actividad, confiar en los niños, acompañar, ofrecer seguridad y tener en mente siempre el objetivo con el que estamos trabajando. Esto confiando en que los niños, a través de los títeres, a través de los juegos, a través de los cuentos, van explorando, aprendiendo, encontrando las situaciones que necesitan mejorar. Bueno, vamos a esto de qué tipo de materiales elegir o qué cosas tenemos que considerar cuando cuando estamos buscando qué material utilizar para cada sesión. Por aquí por donde vivo pasan muchos aviones, así que perdón si de repente se escucha un ruido muy fuerte, no lo puedo controlar. A mí me gusta mucho explicarle a los papás, a veces doy conferencias para escuelas y me gusta mucho explicarles esto, que detrás de los comportamientos de los niños, los comportamientos que a veces
surgen más, los conflictivos, los que no nos gustan, los que hacen que los quieran traer a terapia, hay otras necesidades o falta de habilidades o cosas que los niños necesitan aprender y tenemos que aprender a ver también qué es lo que está pasando. Esto se lo sugiero también a ustedes. Además de ver que el niño es tímido, que el niño se está portando mal, que pega cuando esté enojado, busquemos qué hay más al fondo, ¿no? A lo mejor un estilo educativo de los papás muy rígido o con maltrato, ¿no? La mamá le grita y le pega, luego quieren que el niño no grite y no pegue. O a lo mejor hay un problema con el vínculo que se está formando porque llegó un hermanito o porque tiene un estilo de apego inseguro y entonces eso está provocando que el niño tenga miedos o que el niño sea malo con sus compañeros. Vamos a trabajar en esa conducta porque no está bien que sea malo con sus compañeros, pero también vamos a ver que de fondo hay un problema de apego o hay un problema de límites en casa. Entonces siempre tener como esto a la vista, ¿no? ¿Qué puede haber detrás de esas conductas que podemos darnos cuenta, que podemos observar, pero que puede haber detrás, qué necesidad no se ha resuelto? Sobre todo estas de aquí arriba las podemos empezar a ver cuando los niños están jugando, ¿no? Tienen necesidad de control, son agresivos, tienen mucho miedo, eh, hacen historias muy trágicas o muy violentas, dicen groserías. Luego cuando me pongo a jugar con ellos y ya escucho cosas de sangre o de no sé qué otros ejemplos ponerles, pero luego nos damos cuenta cómo el tipo de contenido que ven los niños puede estar siendo inapropiado para ellos por las conversaciones que tienen o por las cosas que nos cuentan de lo que les da miedo o de lo que le podría pasar a un personaje. Entonces los invito a que se hagan estas preguntas. ¿Qué necesidad no se ha resuelto? ¿Qué habilidades les falta desarrollar? ¿Le hace falta desarrollar empatía? ¿Le hace falta desarrollar expresión emocional? O más bien conciencia emocional porque ni siquiera él sabe lo que está sintiendo. Entonces, ¿cómo va a saber cómo gestionarlo si ni siquiera es capaz de decir que lo que está sintiendo es enojo? ¿Qué situaciones necesita entender mejor? Lo de la relación con su papá, el cambio de escuela, el nuevo hermanito. Entonces, bueno, además de considerar este como iceberg del comportamiento, estas necesidades que hay en el fondo, hay que tener en cuenta la edad de los niños. Por ejemplo, a lo mejor a las niñas de 3, 4 años no les interesan tanto las Barbies como a unas de 7. O al revés, ¿no? A lo mejor a una de 10 ya no nos va a hacer mucho caso con los juegos de comidita y de bebés, pero sí nos puede hacer caso con otro tipo de juegos, ¿no? ¿Cuál es la edad? ¿Cuál es el nivel de desarrollo? La etapa en la que esté el niño. Los niños juegan de manera diferente cuando están chiquitos que cuando están grandes, cuando están en el kinder o en guardería que cuando no van a guardería. Y yo puedo intentar hacer explicaciones o juego colaborativo o a lo mejor, por ejemplo, un juego de reglas con juegos de mesa. Pero en niños chiquititos de 5 años, pues a lo mejor es algo para lo que ni siquiera están listos, ¿no? Pero, por ejemplo, para adolescentes, un juego en el que hay competencia, a lo mejor sí le llama más la atención. Hay que tener en cuenta el contexto familiar, el tipo de juego, etapa de desarrollo, si ya se lo dije, el contexto social y cultural, o sea, qué está pasando alrededor. A lo mejor si te vas a otra zona de la ciudad, tienes que dirigirte a los niños con otro tipo de ejemplos que si lo haces en un lugar en el que tienen más contacto con la naturaleza, por ejemplo, o tienen papás que son profesionistas, o tienen papás que hacen oficios, que son carpinteros, pues a lo mejor les tienes que hablar de maneras diferentes o de cosas diferentes. También les sugiero mucho que utilicen materiales que no sean tan cerrados, que les permitan abrir más preguntas. A lo mejor te encuentras un cuento buenísimo que te dice los pasos para regular las emociones. Y está genial, ¿no? Pero si abres el cuento de... Luego hay muchos cuentos de películas. Y entonces si te topas con un cuento de Stitch, ves que es muy pues Stitch no controla sus emociones, ¿no? De repente hace travesuras o se enoja y rompe cosas. A lo mejor ese cuento, que no está tan dirigido a la gestión emocional, te puede ayudar con los niños a hablar de emociones.
y no lo sienten como una clase, ¿no? Luego hay unos libritos, pues, que son educativos, pero que se nota exactamente lo que te quieren enseñar, ¿no? Y hay otros en los que las historias son más complejas, más interesantes y nos ayudan también a fortalecer como el pensamiento crítico o la apreciación literaria al buscarle nosotros la historia o la pregunta. En este sentido, no necesitas un set de títeres para hablar de escuela, otro para hablar de familia, otro para hablar de duelo y otro para hablar de emociones, sino que te puedes agarrar unos personajes, unos 6 personajes, que cuando hables de familia te ayuden a formar una familia, pero que uno sea más grande y otro más chico, y entonces te ayuda a ver la relación del niño con el poder y la autoridad, o que unos sean amigos, o por ejemplo, que sean de cosas diferentes, ¿no? Entonces te pones a unos superhéroes y a los Paw Patrol. Y entonces te ayudan a formar una historia de que ahora los dos equipos juntos tienen que salvar al planeta o tienen que descubrir una misión, ¿no? Ese tipo de diferencias, ese material tan amplio te puede ayudar más con el tema de la creatividad, como que lo puedes adaptar a más cosas. Ahí me preguntaron del monstruo de colores. A mí me gusta mucho, se los recomiendo mucho. Por aquí adelantito se los pongo para que lo vean. Yo tengo de hecho los títeres, pero por ejemplo, hablando de estos temas abiertos, ¿no? Son unos monstruitos de colores que representan las emociones. Y yo los tengo en formato títeres, entonces los niños pueden meter la mano. A veces doy una clase de inglés y los niños se ponen a jugar con eso y tienen que hablar en inglés. O a veces con niños con los que casi no les gusta hacer ciertas actividades, terminan utilizándolos como para jugar, pero al final terminan usando los modo títeres y casi siempre hacen un juego en el que el enojo, el rojo, pues es malo con los demás, ¿no? Los trata mal. Podría utilizarlo yo exclusivamente para temas de emociones o puedo dejar que los niños solitos lo utilicen y lo jueguen y yo ver, ok, este niño trae un tema ahí de la amistad o un tema sobre los conflictos o sobre ganar. A eso me refiero con que sean materiales abiertos o que utilicemos de manera abierta. Y obviamente el objetivo a trabajar. ¿Para qué quiero utilizar este cuento? ¿Qué es lo que necesito trabajar con este niño? A diferencia del curso que vimos de terapia de juego, pues la terapia de juego era toda una modalidad en la que nos podemos acercar a los niños. Los títeres y los cuentos son solamente un recurso. Entonces tú vas a seguir dando tu acompañamiento como siempre lo das, ¿no? A lo mejor haces un diagnóstico, haces un plan de intervención, trabajas por objetivos y cada mes trabajas un objetivo con un niño. En ese objetivo que ya tienes, a lo mejor primero necesito darle habilidades de conciencia emocional, ¿no? Que sepa qué son las emociones, que sepa identificarlas y que las exprese. Vamos a trabajar primero con eso. Entonces, con mi objetivo claro, al niño que ya conozco, con el contexto que sé que tiene, voy a decidir qué tipo de juegos, qué tipo de cuentos o qué tipo de títeres voy a utilizar. Esta clasificación que yo les puse aquí de cuentos y de títeres me la inventé, no existe. Es que si le pongo tipos de títeres me salen de hilos, de los que metes la manita. Y no, más bien yo quería explicarles como los tipos de títeres y cuentos que ustedes pueden adquirir para su consultorio. Entonces están unos realistas que hablan de situaciones normales, por ejemplo, la llegada de mi hermanito. No es nada fantástico, no son animalitos, no es una fábula, ¿verdad? También existen los de fantasía, que son esos que les digo, los de animalitos, de fábulas. Hay unos que tienen muy marcada la moraleja. Por ejemplo, la liebre y la tortuga. Y es muy claro que al final la moraleja del cuento es que es importante la perseverancia, ¿no? Y los niños casi siempre cuando reciben este tipo de cuentos, pues entienden muy bien qué es lo que les estás queriendo explicar, ¿no? Está muy claro la moraleja. No les digo que esté mal, pueden funcionar, pero tenemos que entender cómo esa diferencia, ¿no? Hay libros que tienen conflictos, esos están geniales, ¿no? Alguien tiene que salvar a alguien está en desacuerdo, alguien está pasándose de la raya y tenemos que llegar a una negociación. Les puse biográficos porque unos de mis favoritos son los de cuentos, se llaman Cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes o algo así. Hay para niños valientes, hay
hay uno mixto, creo, y y perdón, me distraí con una pregunta. Entonces son historias de mujeres y están narradas de manera como cortita, inspiradora para niñas. Entonces está el cuento de Malala, de unas, nuestros favoritos son uno de unas chicas que nadaron de Siria para salvarse, nadaron, no sé, pero tuvieron que escaparse nadando y es un cuento como de valentía, ¿no? Inspira. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, con adolescentes no voy a utilizar uno de fantasía o con moraleja, pero podemos leer un tipo de esos cuentos, ¿no? Uno biográfico, uno de una historia realista. A lo mejor reciben los niños mejor la historia de Malala que la de la princesita Sofía. Malala, la activista, que también es adolescente. Hay otros educativos que eso sí les sugiero no utilizarlos, o sea, cuando vean que son cuentos para enseñar las formas, las partes del cuerpo, a lo mejor no les vas a encontrar mucho sentido en el consultorio, ¿no? Te recomiendo los que son, pues, con historias interesantes, los que tienen conflictos, y también te recomiendo, pues, que te eches un vistazo, así que los hojees un poquito. Yo les tengo una recomendación de cuentos, les tengo una lista de cuentos, pero las voy a enseñar hoy hasta el final. ¿Sale, vale? Quiero que primero como que pensemos en eso, ¿no? Cómo los podemos seleccionar nosotros solitos. Hay muchos sobrecambios, por ejemplo, ahorita me pusieron para ayuda de control de esfínteres y hace rato preguntaron por otro. Eh, algún cuento sobre ausencia. Casi siempre cuando buscamos cuentos es así para algo bien, bien específico. Lo bueno es que existen cuentos para todo, existen muchísimos. Por ejemplo, este control de esfínteres, o también hay un montón de destete, un montón de cuentos de eso. Te recomiendo que vayas a YouTube y así pongas cuentos de no pegar, cuentos de destete, cuentos de cuando sea algo así tan específico. Y les puede ayudar mucho a los niños que tienen que ir al baño, que el baño no está mal, sobre crecer, sobre aceptar a su hermanito y sobre todo con niños chiquitos, pues entender la manera de cuento es mucho más fácil. Tipos de títeres, puedes tener títeres neutros, que tú los veas ahí y sea un mono, ¿no? Que no te recuerde nada, que no sea ni princesa, ni mamá, ni doctor, un monito, una muñeca. Pueden ser títeres de roles, por ejemplo, la maestra, la mamá, el policía, el doctor. Esos títeres te pueden ayudar mucho que los niños vayan elaborando como estas historias, ¿no? De familia también sería muy interesante tener algún títere, algunos que te recuerden a familia. A lo mejor ustedes se imaginan títeres como algo de que yo meto la mano y ya. Pero para mí títere es cualquier cosa. O sea, a un niño le das algo y ellos empiezan a animarlo. Entonces, esta es una servilleta y ahora es un fantasma. O, por ejemplo, en mi consultorio tengo a la familia de Bluey. Entonces son, pues, mamá Bluey, papá Bluey y los hijitos, las hijitas. Eso yo lo puedo utilizar como títere, o sea, no necesito que a fuerza se le tenga que meter la mano, pero sí está muy interesante tener un set de familia, porque sí nos va a ayudar mucho cuando tengamos que trabajar temas de familia, como los que me están poniendo. Hay otros de emociones, como los de intensamente, o podemos poner, por ejemplo, yo no tengo a un Stitch, o sí, creo que no, pero me gustaría mucho tener a un Stitch o a un Hulk. Nada más que no me gustan luego los monos de acción de superhéroes porque luego los niños se ponen a jugar muy brusco. Entonces mejor no los pongo, ¿no? Pero me gustaría tener un peluchito de Stitch o de Hulk para hablar de gestión emocional. Puedo tener a enojo del monstruo de colores o a enojo de intensamente, pero también puedo tener a Hulk porque es prácticamente lo mismo, ¿no? Hulk también tiene un problema con que no se sabe controlar, cuando se enoja quiere romper todo y al final tiene que integrar estas dos partes, no deshacerse de su Hulk, pero sí aprender a controlarlo. Entonces yo utilizaría algo así para hablar de emociones. De poder, ahí vienen las autoridades o un soldadito para ver, les digo, qué tipo de juegos o de expresiones utilizan los niños cuando tienen un títere de poderoso, pues, que tiene más poder que los demás, y otros vulnerables o de cuidado. Entonces, por ejemplo, ese sí tengo aquí uno, esto es un adorno de plantita, pero podría ser mi títere sobre cuidado.
y ver qué hacen los niños con esto, ¿no? Lo que la quieren regar, abrazar o la quieren tirar. Y a lo mejor me puede ayudar a hablar sobre eso, ¿no? Sobre amabilidad o sobre cuidado. Aquí están, por ejemplo, los bebés o los niños y las maestras, como que hacen esta relación de cuidado. Aquí me ponen algunas recomendaciones o ideas, por ejemplo, usar ChatGPT para crear un cuento. Eso yo lo he hecho, lo hago con mis hijos, porque lo vi en algún lado y se me hizo interesante que ChatGPT me hiciera una historia donde mis hijos fueran los protagonistas. Eso está bien padre, ¿no? Pero hace historias muy aburridas. Entonces, lo que les recomiendo que hagan es que le expliquen qué tipo de cuento quieren. Por ejemplo, no quiero un cuento que tenga moraleja, quiero un cuento que tenga conflicto, quiero que tenga lenguaje sencillo, quiero que los personajes sean este y este y este. Y sobre todo en un mismo, no sé cómo se llama, creo que es proyecto en ChatGPT, como que le metas toda la información y ya que tenga un buen cuento que te guste, pues ya le sigues pidiendo. Es una opción, pero no sé, no me gusta eso tanto. Pero de que se puede, se puede. También me dijeron ahí del cuento del monstruo de colores que encasillaba mucho las emociones. Pues me imagino que para todo va a haber críticas o aspectos negativos. Acuérdate que esto es un recurso. No vamos a enseñar emociones, aunque fíjate que es un cuento específicamente creado para enseñar emociones, pero no voy a hacer algo basada en un solo recurso. O sea, yo no uso un recurso para explicarle cosas al niño. Más bien no uso un niño para explicar las cosas como dice el recurso. Más bien utilizo el recurso para mi fin. O sea, yo tengo claro mi objetivo, qué es lo que le quiero enseñar a los niños, qué habilidades son las que tienen que trabajar. Y entonces selecciono el recurso que es apropiado para mí. Dices, por ejemplo, dicen de esto de emociones, que no está tan recomendado. A lo mejor no creo que tenga tantos detractores, yo creo que son más personas las que lo recomiendan que las que no. Pero, por ejemplo, el otro día me topé con un cuento, creo que déjense los pongo aquí. Estoy furiosa. Me lo topé en el Waldos, en el Princhos. Es este, son los dos. Entonces, un cuento de una niña que es bien renegona y que a todos le dicen, no lo soporto, estoy furiosa. Y le dicen, recoge. Y ella, no, baila, no. Y el osito, que es su amiguito, termina haciéndolo todo. Entonces, él termina limpiando, bailando, haciendo las actividades en la clase. Y al final el osito le dice, no te soporto, estoy furioso. Ese es el cuento, ¿no? Una niña que se porta mal y se queda sin su osito. No se me hace la gestión emocional más ideal de todas, pero yo lo utilizaría este cuento en ciertos casos. Primero porque el final va fuera de lo convencional, ¿no? A lo mejor no es un final que yo me espero, pero sí puedo hablar, ¿no? De estuvo bien el osito, estuvo mal, es, es divertido ser amigo de alguien que trata mal a los demás, porque está mal que una persona no quiera colaborar, ¿no? ¿Qué pasa si alguien no quiere hacer lo que le toca en la casa? ¿Qué pasa si alguien no quiere hacer sus responsabilidades? Entonces, eso les recomiendo, pues que no se encasillen en que tienen que encontrar el cuento perfecto, sino que todos los cuentos los van a ayudar para ciertas cosas, ¿no? Al final todo, con su ojo clínico, con su ojo terapéutico, todo les puede servir. Déjenme borrar eso que se puso en la pantalla. Según yo, sí se podía como bloquear la escritura. Ya, yo la bloqueé. Esto es unas capturas de juguetes que me encontré en Marketplace. O sea, yo en Marketplace le puse juguetes. Es que si les ponían juguetes de Google o de, no sé, como de estos bancos de imágenes, me iban a salir juguetes muy perfectos y yo quería juguetes más reales. Como para explicar es esto de cómo seleccionar un buen juguete. Al final un títere puede ser cualquier juguete. De aquí esta foto, por ejemplo, me parecen bien interesantes. El Stitch, el Spider-Man, por lo que les digo de los valores, el conflicto. Obviamente si tú introduces dos superhéroes a un juego de títeres, obviamente va a salir el tema del conflicto, ¿no? De salvar el mundo, de hacer lo correcto. Entonces, esos me parecen muy interesantes. A lo mejor agarraría al oso y este otro oso que está aquí abajo, que son como animalitos.
o un personaje de una película, porque los niños ya le dan ciertos atributos, ¿no? Entonces ya saben que los Minions son chistositos. O a lo mejor este monstruo pareciera algo malo, pero los niños ya saben que no es nada malo, entonces me ayuda porque ya tiene cierto, como cierta carga de significados, el juguetito de por sí. Pero si nada más me encontrara estos ponis, pues agarraría 5 que fueran diferentes y me ayuda a hacer una historia sobre amistad, sobre diferencias o incluso sobre familia, ¿no? Le podría decir a una niñita que viene aquí a acompañamiento, le diría que formara una familia y que me dijera cómo es cada una y a lo mejor ella hacerlo con juguetitos se le hace más sencillo explicármelo que si solo le hiciera preguntas. Estos juguetitos que veíamos de comidita, de jueguito, también pueden ser muy útiles. A lo mejor no tiene tanto que ver con títeres, pero sí sería interesante seleccionar algunos porque nos ayuda a ver juego de roles, estereotipos, cuidado, familia. Estos que son no sé si le diría un bélicos. O sea, obviamente yo no voy a tener pistolas o un tanque de guerra en mi consultorio. A lo mejor el tanque sí, pero pistola es algo que yo no tendría. Pero sí les recomiendo mucho que tengan un juguete o un títere malo o soldado o superhéroe para lo que les digo de ver cómo se relacionan los niños con este tipo de cosas. A lo mejor necesitan un villano, ¿no? En la historia y pondrían alguno de estos soldaditos, o qué tal que hay uno bueno y uno malo, ¿no? Estos de acá hasta el final son unos títeres súper sencillos. Yo creo que los podríamos encontrar, les digo, en Waldos o a lo mejor aún hay unos cuentos que tienen su set de títeres a un lado. A lo mejor en algo así. Estos se me hacen súper sencillos. Y si se fijan acá les puse unos títeres muy caros de que te salen cuando tú buscas títeres terapéuticos. Esto es lo que te sale. El kit del monstruo de colores este set que es como de familia. Yo no compraría un set de 1,200 pesos con figuritas de familia. Compraría a la familia de Bluey o a la familia de Los Increíbles. Por ejemplo, no sé si ustedes han ido a mercados donde hay juguetitos varios, así como de todo coleccionables. De ese tipo de juguetes yo compraría. A lo mejor sí algunos títeres, pero les digo, no necesitan ser los más sofisticados o el set terapéutico, sino juguetes que tú selecciones dependiendo de cuáles son los temas que más te llegan o que tú quieres trabajar con tus niños y también si no son el set de superhéroes completo o el set de familia completo, también eso te da pie a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tenía? Tengo una casita de Gaby porque yo quería una casita y luego las casitas son caras, pero esa casita de Gaby no estaba tan cara. Y un niño me dijo que por qué no tenía juguetes de niño. Y empezamos a hablar de eso, ¿no? De cuáles eran los juguetes de niño y cuáles eran los juguetes de niña. Títeres anatómicos, no sé qué son esos, ¿los googleamos? Acuérdate que todo puede ser útil porque al final son recursos. Son recursos que tú utilizas para conforme a tus objetivos, conforme a la personalidad de los niños. Dice que que representan, ya como hay sí vi unos así, como que tenían los órganos adentro, como del cuerpo humano. También he visto que las educadoras que dan cursos de educación sexual en escuelas tienen sus títeres de el útero, por ejemplo, para explicarles a las niñas las partes del cuerpo. La verdad, de no tengo ninguno así, pero sí siento que sería útil, pues en ciertos casos, cuando estemos hablando de cuerpo, de límites, o de a lo mejor un niño que tiene como cierta preocupación por eso, ¿no? Por eso de las diferencias entre niños y niñas, o para hablar con adolescentes o pubertos que están en etapa de cambios. Mira, títeres combate lengua. Métanse a páginas de maestras porque las maestras tienen un montón de recursos. Hay muchos que se hacen con fieltro. Voy a poner esos a ver qué ideas nos salen, porque seguro nos salen algunos que puedan hacer ustedes mismos. De hecho, creo que en la siguiente les tengo
ideas de cómo hacer sus propios recursos y junto con los niños. Ya vieron, esto está mucho más accesible para hacer. Aquí les pongo algunos cuentos para darles mis impresiones o ponerlos ustedes también a reflexionar sobre qué tipos de cuentos elegir. A mí no se me hacen buena idea las compilaciones de cuentos. Podría sonar muy fácil, ¿no? Agarrarte un set y que ya vengan varios cuentos y ya tienes un montón de historias. Pero siento que lo interesante de los cuentos son las ilustraciones, el darle vuelta a la página. Entonces, luego cuando tienes compilados, pues es un solo cuento en una hoja, muchas veces resumido, y también muchas veces son cuentos clásicos. Y los cuentos clásicos también tienen su valor, pero muchas veces están como muy moralizados, ¿no? Como que todos al final tienen su historia, su moraleja final. O puede pasar que, por ejemplo, el otro día leí el de la princesa y el guisante, se llama. Entonces, ese es un cuento en el que la reina quiere saber si la chica es una princesa y le pone un guisante hasta abajo de sus colchones. Y como la princesa sí es princesa y tiene la espalda muy sensible, de esa manera se dan cuenta que es princesa. Entonces, por ejemplo, es un cuento que se enfoca mucho en estereotipos, por qué es más valiosa una princesa que alguien que no es princesa, ¿no? Incluso yo lo utilizaría para hablar con una niña más grande sobre estos estereotipos o sobre lo que es ser princesa. Pero muchas veces tienen estas ideas, ¿no? Un poquito extrañas sobre cómo se debe de comportar una princesa o de que la tienen que salvar o de que tienen que buscar un príncipe. Entonces les sugiero cuentos que hablen de historias diferentes y más los cuentos que existen ahorita para niños como que ya involucran otros temas, ¿no? Por ejemplo, familia, conflictos, amistad, trabajo en equipo. Creo que esas son historias más nutritivas. Aún así, tú podrías adaptar un cuento de los clásicos para hablar de ciertos objetivos, por ejemplo, a lo mejor de Caperucita Roja, y habla de cómo detectar a una persona que te hace sentir incómoda o cómo detectar situaciones de riesgo o no lo sé, de algún otro cuento así clásico y a lo mejor te da una buena idea de cómo es trabajar en equipo o del valor de la amistad. Aquí vienen, por ejemplo, aquí luego se notan unos que son didácticos. Por ejemplo, este de los colores, palabras, cuerpo, a lo mejor no te sirven tanto terapéuticamente porque tienen un objetivo que es enseñarles a los niños los colores y las partes del cuerpo. Luego está aquí uno, por ejemplo, que se llama, no se alcanza a ver, pero dice Winnie Pooh y sus amigos. Y dices, ah, pues suena bien, ¿no? A lo mejor me va a ayudar a hablar de amigos. Pero, pues a lo mejor es una caricatura más centrada en niños chiquitos. A lo mejor si voy a trabajar con niños de más de 8, pues ya no se les va a hacer tan interesante esa historia. En cambio, si esta del gato también habla de amigos, ese sí es más versátil para cualquier tipo de edades, ¿ya vieron? Entonces, ¿qué juegos les recomiendo? Clásicos, porque tú ya conoces la historia y sabes cómo puedes adaptarla. Cuentos con historias interesantes. Por ejemplo, aquí dice, no, es que no se alcanza a ver, luego se los pongo los otros que les iba a enseñar. Pero no les tengan miedo a estos cuentos con historias raras, de que la oruga que conoce, no sé qué. Hay uno que se llama Unicornio aprende a bailar. Y entonces suena interesante para los niños, habla de unicornio y al final habla un poquito de amistad y de intentar cosas nuevas. Casi siempre en el reverso de los cuentos viene una mini descripción de lo que se trata ese cuento. Los invito a que la revisen. Aún así, les comentaba que tengo esta lista. Yo los fui recolectando porque me imaginé que iban a salir inquietudes de qué cuento para un niño, por ejemplo, que tiene déficit de atención y tiene que entender que su cerebro es un poquito diferente y que a lo mejor lo podrían discriminar por eso. O un niño que sus papás se acaban de divorciar y quiero trabajar con ellos ese tema. Bueno, yo pensé en varias de estas situaciones y les hice esta lista de cuentos. Esos son algunos que les sugiero. Por ejemplo, este de No David, creo que es una serie de varios.
y David se enfrenta a ciertas cosas, va a la escuela, tiene amigos y habla mucho de límites, de conductas adecuadas, de seguir las reglas. Este de emocionario es un librito en el que viene cada emoción y su función, viene como, es pues como un diccionario de emociones. Entonces, justo para dar conciencia emocional, alfabetización emocional, te puede ayudar. Hay unos como, aquí no están, el que se llama Guapa, este de Guapa y otro que es de La Verdad según Arturo. Estos dos forman parte de los libros, les dan a las escuelas un set de varios libros y uno pensaría que no son libros tan interesantes, pero esos dos son muy buenos libros y los encontré de ahí. Son historias como que no te imaginas, pero son muy buenas historias y como que es un cuento interesante de leer, como que sí se te antoja, sí te llama la atención. Y justo es para hablar de autopercepción, de imagen personal, de autoaceptación, el de Guapa, y el de La Verdad sobre honestidad. Pero no es un libro moralizante de que al niño que dice la verdad le va mal. De hecho, está bien bonito porque es un niño que oculta algo y se vuelve como un personajito, su mentira, y de repente crece y crece y crece. Entonces los ayuda a entender eso a los niños como las consecuencias de que crezca. A mis niños de guardería les encanta el libro de Guapa, dice Denise. Sí te los dan, ¿no? Se los dan como en un setcito. Y luego los libros, ahorita, bueno, siempre han tenido los niños de la escuela, en los libros que les dan, los de la SEP, viene un libro que es de compilados de cuentos. Ahí está la historia de Guapa. Lo malo es que no está con todas las ilustraciones, pues está resumidito. Pero ahí viene, el otro día la vi en el libro de mis hijos, pero no sé si en los del kinder o de primaria. Ese libro se llama Múltiples lenguajes. El libro de la C, en el que vienen un montón de historias. Y esas sí vienen un montón, vienen acertijos, vienen historias de comunidades indígenas, cosas como muy variado. Esos libros me gustan mucho, la verdad, porque vienen de todo. Pero es este de múltiples lenguajes. Los otros son como ya de contestar, pero este es un compilado de lecturas y también se los recomiendo mucho que los lean. Vieron que estaban comentando al inicio que les mandamos un kit con varios recursos eh, pensados para lo que ustedes están aprendiendo en este taller. Esta listita se las voy a mandar junto con esos recursos porque creo que viene un poquito de todo, pero de todas maneras pueden tomarle captura o pueden preguntar, o les digo que les recomiendo irse hacia YouTube y poner cuento sobre el duelo y verlo primero, obviamente. Ah, ya vienen mis búsquedas. Bueno, ni modo. Les recomiendo revisarlo, pero bueno, por ejemplo, este es de UNICEF. Yo confiaría en este cuento. Y también me ayuda porque ya está pues animado, entonces a lo mejor lo puedo leer solamente yo, lo puedo ver junto con los niños y ya hablamos sobre el duelo. Este es mi gran tip también, que busquen el objetivo así en específico del cuento que están buscando. Al final, algo a lo que seguramente van a tener que hacer es adaptar sus propios recursos, o sea, cómo adapto estos juguetes, cómo hago ciertos títeres. Seguramente es algo en lo que alguna pregunta que alguna vez van a tener. Les recomiendo mucho que lo hagan, que ustedes mismos adapten sus juegos. Hace rato les decía que los niños juegan con lo que sea, ellos le dan simbolismo, animan cualquier tipo de cosa. Para un niño tiene vida, ¿no? Puede ser el lobo, puede ser una piedra, puede ser un pañuelo. Esa es una capacidad que los niños tienen.
Entonces, no necesariamente tienes que tener ahí el títere sofisticado. Puedes ir y recolectar unas hojas o unas rocas y que el niño solito le vaya dando significado o vaya haciendo una historia. O pueden ser bloques, por ejemplo, si tienes bloques de construcción, pues un día agarras unos que sean de diferentes colores y jugamos a hacer una historia con esos bloques. Eso es utilizar el objeto marioneta. Pues es algo que no necesariamente es un títere, le damos propiedades de títere. Puedes crear títeres junto con los niños. Les puedes proponer que van a ser un títere, que van a ser una familia, que van a ser a unos amigos y el niño lo puede ir creando junto contigo. Esto puede ser algo que incluso trabajes en varias sesiones, ¿no? Primero diseñan al títere o eligen cómo va a ser su personalidad o le pides al niño que traiga un calcetín y tú tienes preparados los otros recursos para ponerle ojitos, manitas, alitas y cosas así. Puedes crear un personaje y una historia. Por ejemplo, esta me parece muy atractiva para niños que les gustan las manualidades, niños muy creativos, pues sí, como de primaria, como de 7 en adelante. Pero crear un personaje me parece algo también muy atractivo, por ejemplo, para adolescentes. Que les digas que van a hacer, en lugar de decirles, vamos a hacer un títere, vamos a hacer un personaje. ¿Qué habilidades le vas a poner? ¿Qué personalidad? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué le gusta? ¿Cómo va a ser su cabello? A lo mejor pueden hacerlo dibujado. A lo mejor pueden hacer una historieta con ese personaje. Y entonces que tenga un inicio, un reto, un momento de clímax y un desenlace, un final, algo que aprenda al final. Y sobre todo a niños que les están costando ciertas cosas, por ejemplo, que les está costando vencer un miedo o ser más seguros con sus compañeros en la escuela. Este tipo de historias en las que otro personaje vence sus miedos, enfrenta retos a los que les está sucediendo, pues les gusta mucho porque lo puedo ver por afuera, ¿no? Puedo ver que otro personaje fue capaz de hacerlo, puedo ver los recursos que tuvo y es más fácil que yo pueda interiorizar esto que está pasando. Pueden ser modificar personajes o finales de cuentos. Por ejemplo, esto que les decía de los cuentos clásicos, ¿no? Cenicienta no se defiende, pasan un montón de injusticias y ella no dice nada. No te digo que no uses el cuento de Cenicienta, es más, te puede ayudar porque puedes leer el cuento de la Cenicienta y hablar de eso, de cómo Cenicienta no se defiende y no tiene esta capacidad de comunicación asertiva. Cenicienta no necesita ser como Hulk, que le pega a todos y que resuelve todo con golpes, pero sí podría aprender a poner límites. ¿Y cómo le podría hacer? Esa es una forma en la que cambiamos un personaje o cambiamos una historia, les digo, conforme a el objetivo que tú tengas. O pueden ser mezclas de personajes. Imagínense una historia en la que esté Hulk, Stitch y el de enojo de intensamente y tengan que hablar de qué se debe de hacer con las emociones. Y que ellos intenten hablar con Stitch y Stitch no les haga caso. O que se terminen peleando todos. O que al final aprendan o trabajen en equipo. Aquí alguien más dice que los cuentos de Disney tienen muchos como de romanticismo y no le pareció tan apto para ella. Sí, yo también pienso un poquito de eso. A lo mejor no quisiera criticarlos porque creo que también tienen su valor artístico, pero me gustan las historias que están sacando últimamente, ¿no? Por ejemplo, ellos mismos se han dado cuenta de eso y están sacando princesas diferentes o historias diferentes. El conflicto ya no es que el príncipe te da caso o no, sino vencer tus miedos, trabajar en equipo, aprender cosas. A lo mejor les pareció un poco abierto, ¿no? Que les mencione tantos cuentos o tantas ideas. Entonces voy a tratar de, en algunos momentos del curso, ponerles ejemplos muy en específico. Entonces aquí hay 4 de cómo podemos crear nuestros propios títeres o adaptar nuestros propios títeres. Entonces, con tubitos de papel, lees el cuento del monstruo de colores, los niños hacen los monstruitos, platican, por ejemplo, de las expresiones faciales, cómo se ve una persona enojada, cómo se ve una persona triste, y estos monstruitos les pueden ayudar a actuar las emociones o a hacerles preguntas de emociones. A lo mejor el niño tiene que sacar un monstruito al azar, le sale miedo, te tiene que contar algo de miedo, o te tiene que decir 3 cosas que le dan miedo. O a lo mejor se los llevan a su casa para que cuando el niño tenga una emoción,
lo exprese con su familia utilizando los monstruitos que hizo aquí contigo, y a lo mejor hablaron de la calma y eligieron varias estrategias en las que el monstruito de la calma puede ayudar al niño, y cuando el niño tiene estos recursos en casa, pues se acuerda de lo que trabajó contigo y es más fácil que tenga esta regulación. Este es hacer mi propio títere para trabajar solución de conflictos, empatía y comunicación asertiva. Entonces tú puedes, por ejemplo, en una escuela, puedes querer explicarles a los niños qué son estos conceptos, ¿no? Cómo se soluciona un problema, qué es la empatía y cómo se comunica asertivamente. Y estaría genial, ¿no? Que todos los niños en las escuelas tengan clases en las que aprendan esto. Pero también puedes agarrar un títere, puede ser que cada quien haga su títere y que conforme, y que con el títere que acaban de hacer, tengan que poner en práctica eso de lo que hablaron. Entonces, me pongo el títere y pienso en qué emociones está sintiendo él. O que otro títere de mi compañero cuente que su mamá lo regañó. Y mi títere tenga que decir cómo se sintió ese. O cada niño haga un ejemplo de cómo es comunicación asertiva, cómo es comunicación pasiva y cómo es comunicación asertiva, la que es más correcta. Y entonces, con ejemplos de frases, los niños van identificando ese tipo de comunicación que tenemos que crear. Esto sería como arteterapia, dice una de las asistentes. Cuando di la clase de arteterapia, creo que di alguna de esas estrategias. Arteterapia es muy parecido a lo que estamos hablando hoy, que es utilizar herramientas artísticas como recurso, como material, como medio para mi objetivo terapéutico. Entonces sí, se parecen mucho y al final pues es arte, ¿no? Los cuentos son arte y los títeres son arte, y la pintura y las artes visuales pues son parte de lo mismo, por eso suena como parecido. Acá tenemos una historieta sobre un niño que aprende a ser buen amigo o que vence su miedo. Entonces introducimos el problema, le ponemos cualidades al niño, decimos cuál va a ser el niño, pueden los niños hacer su propio dibujito. De hecho, una niña vino el otro día y me dijo que ella hacía esto, que tenía ciertos personajes y que tenía historias. O sea, ella les voy a poner un ejemplo, creó a Gomita. Y Gomita un día era maestra y otro día tenía que salvar al mundo y otro día estaba muy triste porque su amiga la traicionó. Entonces puede ser el mismo personaje enfrentándose a situaciones diferentes, y aquí vemos, ¿no? ¿Qué necesita aprender para enfrentar su miedo? ¿Le hace bien tener ese miedo o no le hace bien? ¿Tiene personas que la apoyan para esto o no? Sobre todo en el desarrollo, ¿no? Como que vamos viendo todas estas habilidades que los niños necesitan hacer y suena más, como más lograble y alcanzable para ellos que simplemente ya no tengas miedo o ya sé buen amigo, ¿no? ¿Cómo lo puedo lograr? Y esta última es hacer capas de superhéroes. Pueden hacer capas o antifaces. Eso es como hacer un títere, pero personalizado. Y que su superpoder de los superhéroes sea decir que no. Y entonces esto lo utilizamos para un niño que necesita aprender a decir que no, a poner límites, como para prevención de abuso sexual. O puede ser cualquier otro valor, ¿no? Pueden ser en un grupo de una escuela en la que haya mucho bullying y entonces quiero hablar con ellos sobre el poder de la amabilidad o del respeto o de la empatía, y hacemos capas o antifaces con estos temas. Y entonces no solamente les estamos explicando o estamos trabajando con lo que querramos trabajar, sino que lo estamos haciendo a través de algo. Y a lo mejor para los niños primero es más interesante, pero a veces es más significativo lo que les estamos intentando explicar. Ahora, ¿cómo no deberíamos de usar los títeres y los cuentos? Primero, pensar que de por sí solito van a hacer ellos todo el trabajo. O sea, que solo por incluir un cuento de duelo, ya se trabajó el duelo, ya se transicionó y está todo arreglado, ¿no? Al final la terapia la hacemos nosotros, los materiales los seleccionamos nosotros y el acompañamiento lo vamos dando y nos vamos dando cuenta cómo los niños van aprendiendo o no.
pero no es por el títere o por el cuento que los niños aprenden, sino que es un recurso. No se utilizan los títeres y los cuentos para intentar controlar, manipular, aleccionar o regañar a los niños. Eh, yo hablo mucho de crianza respetuosa y al final la base de esto es que si yo amenazo a mi hijo para que se porte bien está genial, ¿no? Está muy bien que se porte bien. Los niños se tienen que portar bien en la escuela, en la casa y todo. Pero si yo lo hago a través de amenazas, el niño aprende a trabajar con amenazas y otra persona lo puede amenazar, lo puede manipular y entonces lo estoy poniendo en riesgo. O el niño puede creer que tiene derecho a amenazar, manipular para obtener lo que quiere solo porque es más grande. Entonces no podemos trasladar esto mismo al consultorio, ¿no? Yo sé que queremos que se porten bien, queremos que aprendan, pero que aprendan el sentido de portarse bien o el sentido de respetar las reglas y no simplemente obedecer. ¿Cómo sería esto? Como que cuento un cuento de que tienen que obedecer a los adultos y ya, punto final. Y los niños que no obedezcan a los adultos no van al paseo escolar. Bueno, pero no le estoy explicando a los niños por qué tienen que hacer. Solo les estoy diciendo que tienen que obedecer y ya. Y el niño que no obedece, es excluido. ¿Cuál sería la diferencia cuando hacemos un cuento en el que hay un niño que no obedece y vemos las consecuencias de eso? O vemos qué pasaría si los niños, qué pasaría si no obedeciéramos a los policías, a los maestros, a los doctores. Habría caos, ¿no? O ponemos una situación en la que hay un problema y no hay nadie que esté ahí para ayudar a los niños a regularlo. Entonces los niños solitos ven que es necesario que haya una figura que los guíe. Vamos a hablar de esa figura del guía y les preguntamos a los niños cuáles son los guías en su vida o cuáles son las personas que los cuidan y por qué es importante confiar en ellos. Esto es muy diferente que simplemente decirles obedecen y ya. O a los niños malos no se les dan premios. O está muy mal que hayas hecho esto. Hay que ayudarlos a entender por qué algunas conductas no son correctas. Y sobre todo cuando hablamos de temas de conducta, sí es importante reforzar a los niños que se porten bien, que hagan lo correcto, que entiendan las reglas, pero para ellos tiene que ser con un sentido. Y también podríamos explorar, por ejemplo, cuáles son las emociones que hay detrás de esto. ¿Por qué Panchito se está portando mal? Porque está muy triste, porque está muy enojado, porque siente que sus amigos no le hacen caso. Y a lo mejor es algo que también está pasando con los niños, ¿no? A lo mejor también se están portando mal y eso tiene que ver con otra emoción que está adentro y también tendríamos que explorar. Entonces, esto es lo que no se debe de hacer. No se debe de manipular, aleccionar o forzar o poner de mis interpretaciones, trasladarlas a los niños. Tenemos que cuidar mucho eso. Esto fue lo último que tengo preparado para ustedes hoy. Quiero que veamos, esa es mi más grande recomendación del curso y de hoy, es que vean a artistas, leer cuentos y utilizar títeres. A mí me gusta mucho el teatro y me gustaría que a mis hijos les gustara, entonces cuando puedo los llevo a espectáculos de títeres o de teatro para niños. Es increíble el trabajo que hacen los actores de teatro para niños. Transmiten tanto, saben contar historias, se sumergen en las emociones del personaje y los niños aprenden muchísimo. O sea, mis hijos se acuerdan de las historias y pueden hablar de lo que pasó, de lo que hicieron. Entonces, hoy les quiero poner un pedacito de una narración de algo que también es una obra de teatro muy famosa, porque quiero que vean las habilidades o, sí, como el arte que es transmitir estas historias. De verdad es una recomendación que les hago mucho. Luego ahorita está pasando algo en México. Es como una cosa, ¿cómo se llama? Como un programa. Y en los teatros que son de IMSS hay obras de teatro gratis en todo México. Entonces pueden ir y ver obras de teatro gratuitas, pueden ver a otros artistas contar historias, hacer shows de títeres, ¿cómo se llama? Se las voy a poner mañana, la página en donde están todas.
Ya la había buscado, pero no sé cómo llegar a ella. Porque luego está bien raro eso, que está gratis, pero está como muy secretito. Entonces seguramente que hay muchas personas de México y estos mesecitos pueden aprovechar y ir al teatro gratis y ver cómo hacen esto otras personas. Entonces, les propongo ver esto un momentito. Yo creo que lo voy a dejar hasta la mitad, unos 3 minutitos de ver cómo se hace una narración de un cuento. Mientras ustedes vayan pensando en sus preguntas y en cuanto termine este cuentito, les contesto sus preguntas, algunas de las preguntas. ¿Tal vale? Lo voy a volver a compartir para asegurarme que se está compartiendo el audio. Si no, si se les está trabando, les recomiendo que la busquen así, está en YouTube. De hecho, hay varias. Hay unos con títeres, hay uno con actores. Esta es una narración que hace una sola persona, pero se los recomiendo. Hola, bienvenidos a la matiné dominical Disfruta en Casa del periódico El Norte. Hoy quiero compartir con ustedes un hermoso cuento de Elena Poniatowska, La vendedora de nubes. Era un típico día de mercado. El lugar estaba impregnado de olores. En un puesto olía a cebolla, en otro a cilantro y otras hierbas. En el puesto de enfrente, olía a fritangas. Los marchantes preguntaban por todos los precios antes de comprar. Estaba muy caro y debían cuidar hasta el último centavo. Los vendedores ofrecían sus productos. Tenían sus puestos atiborrados de mercancías. Bueno, casi todos los puestos, porque al pasar entre dos lugares había un espacio que parecía vacío. Pero si pasabas enfrente de él, se podían dar cuenta que una pequeña niña cuidaba el lugar y lo atendía. La gente cuando pasaba por ahí se acercaba y le preguntaba: ¿y tú? ¿Qué vendes? La pequeña, levantando los brazos hacia el cielo, decía: esa nube, pues que no la ve. Todos se encogían de hombros y seguían su camino. Se detuvo un hombre y reprendió a la niña. Yo soy licenciado, le dijo, y las nubes no se venden. Yo sé mucho de esas leyes. Las nubes no se venden porque no son de nadie. La niña, después de reponerse de la sorpresa, contestó: esa nube sí es mía. Una noche la soñé, limpiecita, esponjosita. Y a la mañana siguiente, al abrir la puerta de mi casa, ahí estaba, tal y como yo la había soñado. El señor se alejó, molesto, pero se acercó una señora, elegantemente vestida, con muchos collares y joyas. Y le hizo a la niña muchas preguntas muy curiosas. Y es que quería saber si era de Asia o de Europa esa nube. La chiquilla contestó todas las preguntas y al final agregó: la nube es de la localidad. Dando media vuelta, se alejó, diciendo: yo pensé que era importada, por eso la quería comprar. La niña siguió tratando de que la gente se acercara a su puesto, y se acercó precisamente otro señor. Él quería comprar la nube para hacer una campaña política, porque quería dibujar en el cielo de la gran ciudad su nombre. Cuando la niña escuchó esto, dijo: no, a la gran ciudad ni mi nube ni yo
Iremos porque allí hay mucha contaminación. Y siguió con sus pregones. ¿Quién quiere una nube? ¿Quién compra una nube? Bueno, les dije que les ponía la mitad para que les den más ganas de terminar la historia. Entonces, si se fijan, ni siquiera es una historia que tenga una lección final de que la niña tiene que ser buena o no. Es una historia interesante sobre una niña, sobre diferentes personajes. Podemos indagar de muchas cosas con ella, de si está bien o no, de cómo era cada uno de los personajes, de qué venderían los niños si pudieran, cosas así, ¿no? Como que nos da pie a mucha conversación. Les recomiendo mucho, como les digo, que vean este tipo de recursos para entender cómo es transmitir historias, cómo seleccionar historias. Si se fijan, les digo que esta es una historia en la que pueden aparecer actores, entonces aparece la niña, la nube, el político, la señora Fina, pero en esta narración la señora solita está haciendo todas las voces. Entonces, esto es porque no necesitamos, como les digo, recursos sofisticados, no necesitamos el montón de títeres, al final nuestro cuerpo, la voz, transmitir las emociones, crear la historia y sobre todo ponernos en modo juego, en modo historias y incluirnos en esta, como sumergirnos a lo que está pasando y al mundo de los niños. Eso es lo más importante cuando utilizamos este tipo de recursos. Entonces, como les digo, les voy a dar 5 minutos para que escriban sus preguntas. Voy a contestar algunas y sirve que les voy poniendo aquí lo que vamos a trabajar mañana. Mañana veremos cómo es una sesión, para qué objetivos terapéuticos puede funcionar trabajar con títeres y cuentos. Les voy a poner algunos ejemplos de situaciones y de qué tipo de cuento o títere utilizar para que quede más claro. Les tengo un como compilado de ideas para emociones, para duelo, para familia, para conducta y qué debemos observar y cómo debemos intervenir. ¿A qué hora es la retransmisión? La verdad no me acuerdo, pero creo que a las 5. Creo que es hoy a las 5. Me encanta lo envolventes que llegan a ser. A veces narrar se trata de dejar de lado ciertas resistencias. Y si nosotros solitos nos tenemos que hacer ese trabajo, pues más los niños, ¿no? Como que ellos muy rápido entran en este mundo de fantasía y de historias. ¿Cómo adaptar los cuentos y títeres para abordar la relación conflictiva entre mamá e hija? Ella es adolescente. Creo que esa es una pregunta muy común de cómo adaptarlo con adolescentes. Yo les recomiendo mucho que no digan títere y digan personaje. Antes me habían preguntado que si se puede utilizar lo de la capa para adolescentes. Yo utilizaría mejor la creación de un personaje o el análisis de un superhéroe. No porque no se pueda usar, sino porque hay ciertas palabras o historias que los adolescentes tienen cierta resistencia, como a que se les infantilice. Pero esa es la resistencia, ¿no? No me vayas a estar tratando como si yo fuera un niño, porque yo no soy un niño. Pero cuando nosotros los estamos respetando y viendo como no niños, porque no son niños, podemos ponernos a jugar con ellos, porque les estamos brindando este respeto y entonces podemos entrar en este terreno. Entonces, te recomiendo cambiar algunos nombres, aunque sea lo mismo, cambiarlos, cambiar de cuento a historieta, cambiar de cuento a cómic, pero también brindarles este respeto y esta relación. Y cuando veas que está lista, vas a poder ponerte a jugar con ellos. Y la otra que les recomiendo es que les expliques por qué estamos haciendo esto. Te voy a pedir que realices un personaje para esto. Vamos a leer este cuento para esto, o sea, tiene estos objetivos. Esto funciona mucho con adultos porque entienden que no los estás tomando como que no saben, sino que tiene un objetivo y un respaldo. Ahí pusieron que la señora que estaba narrando tenía una voz que atrapaba y es algo bien chistoso que tenemos que hacer nosotros. O sea, tenemos que hacer poquito performance también como terapeutas si vamos a usar esto. Tenemos que agregarle cosas chistosas, movimientos, tonos de voz,
adjetivos. ¿Sí se fijan cómo describía ella la nube? Grandota, bonita, suave. No me acuerdo qué otros adjetivos utilizó, pero esto te ayuda a entrar más en la historia. Por eso les digo que vean cómo lo hacen estas personas, para que se inspiren. La verdad, me gustaría tener formación en teatro para poderles explicar cómo hacerlo, pero ese tipo de cosas pues no nos las enseñan en la escuela, ¿verdad? ¿Hay libros, videos o canales específicos que recomienden para crear nuestro propio material? Como tal canal no, pero te recomiendo Pinterest para inspiración de proyectos. Entonces le puedes poner, mira, por ejemplo, le voy a poner manualidad de familia. Entonces me van a salir ahí varios proyectos. A lo mejor a mí pintar se me hace mucho desorden en el consultorio, pero voy a utilizar como un collage. O mira, voy a hacer esta de botoncitos. O ya eliges tú, acuérdate que esto es adaptar un recurso para el objetivo que tú tengas. Pero muchas veces batallamos con esa parte de la inspiración. Les recomiendo mucho Pinterest para inspirarse. A mí los casos que más me llegan a consulta, me pregunta Laura, por mi formación, yo trabajo con temas de emociones porque soy educadora emocional y de familia. Entonces lo que más me llega son niños que se enojan, tienen miedo, son tímidos, están muy tristes y necesitan aprender a gestionar sus emociones. Y la otra es, tienen un hermanito, tiene celos de su hermano, su mamá está embarazada, se separaron, se cambiaron de casa, los cuida su abuelita. Casi siempre son esos dos los temas que más me llegan. Entonces, los juguetes y los recursos que tengo están pensados en esas situaciones. Tengo juguetitos de familia, de casita, libritos de cambios, de casa, de emociones, de mamás e hijos. Tenemos, yo creo, una o dos preguntas más. Les voy a dejar esto de fondo para que tengan ahí los libros. Creo que mañana vamos a ver. No, pensé que era este, pero no. Mañana les voy a poner un cuento. Se llama La joya interior, pero lo vamos a leer para nosotros, no pensando en cómo le podría ayudar a un niño, sino pensándolo en nosotros. Para clase en aula, cómo realizar planeación para las emociones, cómo trabajarlas. Voy a aprovechar para hacer mención de un recurso que yo tengo. Justo esto es, mira, aquí está. Como, si ya sé que es bien importante que le enseñe a mis hijos, a mis alumnos, a mis consultantes a gestionar sus emociones, ¿cómo lo puedo hacer? Porque a veces el material parece demasiado. Yo empecé haciendo mis propios recursos para enseñarle esto a los niños y diseñé este cuadernillo que ya tiene todas las instrucciones. Está dividido en, primero conoce tus emociones, luego qué puedes hacer con las emociones, cómo mantenerlas en un nivel saludable, qué pasa cuando explotas. Mira, por ejemplo, esta es una básica. Yo creo que esta se las voy a mandar gratis con el paquetito de actividades, aunque no tiene que ver con títeres, pero es una hoja para que los niños anoten cómo se van sintiendo. Entonces anotan en cada día con un código de color las emociones que tienen. Eso para empezar. Se llama conciencia emocional. Hacer el hábito de decir cómo me siento, ponerle el sentimiento correcto, hacer conciencia de lo que está pasando adentro de mí. Y ya después trabajamos con cómo me regulo, pero primero tengo que saber qué está pasando aquí adentro, tengo que ser consciente de eso. Yo hice este cuadernillo y ahora lo vendo junto con otros recursos más, así que si les interesa, mándenme un mensajito. Pero por ejemplo, este cuadernillo solito lo vendo en 150 pesos, entonces puede ser una idea si quieren saber cómo hacerle, inspirarse o armar un mini cursito para sus alumnos o un curso para niños. Tengo otros psicólogos que luego lo compran para armar sus cursos.
Aquí dice brindarme información sobre el costo y el horario para obtener el curso. No te preocupes, yo creo que de todas maneras mañana volvemos a repetir esa información de cómo se hace, pero sí es en el grupo de WhatsApp. Bueno, pues les agradezco mucho. El material que se va a pasar, acuérdense, cuando ustedes compran su constancia, reciben la constancia, la presentación, la grabación del taller y un paquete de recursos. En ese paquete de recursos yo les voy a mandar este compilado de cuentos, les vamos a mandar otros recursos más que vamos incorporando y les voy a mandar la hoja que les prometí. De todas maneras, si ustedes quieren la hoja solita, escríbanme y díganme, pásame la hoja, por favor. Y se las paso, solo la hojita. Esto es diferente que la constancia del curso. La constancia del curso es para que tengan todos los recursos de títeres y cuentos. Y este es el cuadernillo que yo diseñé, que yo vendo por aparte, que si les interesa, pues te lo recomiendo, ¿verdad? Para que lo tengan y tengan más recursos para trabajar con ellos. ¿Vale? ¿Vale? Pues yo creo que de mi parte es todo. Ahorita ya veo más mensajitos, espero que sean de buenos. Con esto terminamos. Les agradezco mucho su participación, su asistencia, su cooperación. Contáctenme pues mañana. Mañana en el curso les paso mi contacto, pero estoy en Instagram como Fer Familióloga, porque soy familióloga y me llamo Fernanda, Fer Familióloga. Les agradezco muchísimo, muchas gracias por estar aquí, por querer aprender. Que tengan muy bonito día, nos vemos mañana. ¿Vale? ¿Vale?